Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios, AM 1220. Bueno, y la Argentina también da la nota por la polarización política que hay ya desde hace muchos años. No es el único país, Estados Unidos está viviendo un proceso similar, también algunas naciones europeas, también en Brasil está atravesando. Vamos a hablar ahora, Iván, con Norman Berra, analista de opinión pública y líder de proyectos de la consultora Delfos, porque han hecho un trabajo interesante sobre esta cuestión. Norman, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Estaba mirando un poco el anticipo del informe que ustedes elaboraron y que habla de la polarización muy fuerte que sigue existiendo y que tal vez se profundiza entre Javier Milei y la oposición, ¿no? Sí, efectivamente, ahí lo que hicimos es compendiar no solo la medición que hicimos nosotros en julio, sino varias de las mediciones de los últimos 20 días que van en la misma línea. Empiezo por la encuesta de Delfos, que es donde yo soy líder de proyectos. Ahí nosotros detectamos que el 47% tiene una imagen positiva de la gestión del presidente Javier Milei. Estamos hablando de esto a mediados de julio. Pero tenés un 46% de opinión negativa, con lo cual tenemos un empate técnico en términos estadísticos, y lo más fuerte del dato es que el 32% tiene una imagen positiva, que es más o menos el mismo orden de magnitud de los votos que Milei sacó en la PASO y en el primer vuelto, un 30%, pero el 43% de los argentinos electores tienen una opinión ya no negativa, sino muy mala. O sea, tenés apenas un 3% de mala y un 43% de muy mala. O sea que vos tenés todo el caudal que votó Unión por la Patria en el balotaje, que es 44,4%, hoy tiene opinión muy negativa del gobierno del presidente. O sea que tiene un nivel de malestar de máxima intensidad, por eso decimos que lo que hoy estamos viendo no es una grieta, sino una fractura social, porque tenemos una sociedad tremendamente polarizada, donde el primer núcleo de opinión tiene la máxima negatividad con respecto a la gestión de Milei, y eso se corresponde con otros estudios conocidos también en los últimos 20 días, donde, por ejemplo, para citarte uno publicado en los últimos, entre el viernes y el lunes, por la consultora Mercado y Estrategia, ellos midieron el nivel de apoyo al gobierno nacional y detectaron que un 47% ama a Milei o es adherente a Milei y decía su continuidad frente al gobierno, y un 47% también odia o detesta a Milei y decía que lo destituyan y que haya un cambio de gobierno lo más rápido posible, lo cual te marca claramente una polarización muy, muy fuerte y además una intensidad poco usual para un gobierno que lleva 8 meses de gestión, ¿no? Norman, Iván Damianovich, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Damián? ¿Todo bien? Justamente, digamos, si uno tuviera que hacer un análisis o tal vez lo tienen ustedes medido, ¿cuáles son aquellas razones, ¿no?, que eventualmente lleva a esa porción de la sociedad a aprobar la gestión de Milei? ¿En qué está basada esa aprobación? ¿Cuáles son los elementos? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son esas razones o esos elementos que lleva a esa otra parte de la población a rechazar la gestión de Milei? Está muy buena la pregunta. Nosotros le preguntamos a los que calificaron positivamente la gestión, decía el 47%, ¿por qué lo ve bien a la gestión? Ahí vos tenés 3 motivos centrales. El 17% te dice que Milei es honesto, el 14% te dice que Milei cumple, y el 11% dice me gusta Milei. O sea, vos tenés top 3 de motivos, son los 3 motivos que superan los 2 dígitos, digamos que superan el 10% de la respuesta. Después tenés un montón de respuestas mucho más dispersas, representa el cambio, todas por debajo del 10%. Pero en esa vos tenés un 17% de honestidad, un 11% de me gusta Milei y un 14% de cumplimiento. Ahí estamos hablando de lo que le califican positivamente. Ahora, lo que los califican negativamente, ahí tenés una dispersión muy grande de respuestas. Tenés un 8% que dice que a Milei le falta equilibrio mental. El 8% dice Milei no me gusta. El 7% dice Milei destruyó la economía. El 7% dice una mala gestión y el 7% dice aumentó la pobreza. En el otro te di el top 3, porque eran los 3 que pasaban el 10%, acá te doy el top 5, que son los 5 motivos más fuertes dentro de las menciones, todos por arriba del 5%.
Ahora, déjame hacer un parate ahí, un segundo, para poder, digamos, terminar de desglosar estas cifras. Entonces, una primera conclusión podría decir que aquellos que rechazan la figura de Milei en realidad encuentran múltiples razones, pero no están concentrados tan fuertemente como aquellos que sí efectivamente valoran la gestión de Milei, lo valoran positivamente. Esto es un dato Exacto. En algún punto, si querés, me parece positivo para la gestión de Milei, o por lo menos para la estrategia política, porque los detractores están dispersos y los que lo acompañan en todo caso están más unificados. ¿Podemos concluir algo así también? Concluyo, pero te hago una corrección si me permitís. En realidad Claro. Los detractores están muy concentrados porque son la primera minoría intensa. Lo que es disperso son los motivos de la detracción, ¿se entiende? Bien. Uh-huh. O sea, es un núcleo mucho más fuerte hoy que está enojadísimo con Milei que el núcleo que está contento con Milei. La diferencia es que los que están contentos tienen motivos más fuertes en volumen, y los que están enojados, aunque están unificados y son la primera minoría actitudinal hoy, tienen motivos más dispersos, más variados en cuanto a las razones de su enojo. Norman, recuerdo después del atentado fallido, por suerte, a la expresidenta Cristina Kirchner, que uno de los conceptos que ella instaló, sobre los que abundó, es que era la ruptura del pacto democrático a partir de este intento fallido de matarla. Y esta percepción de que los que están en contra de Javier Milei o del gobierno también insinúan que se vaya pronto, digamos, cuando tiene casi 3 años y medio de mandato, también estaría dando pistas de que en la Argentina esta radicalización, esta fractura social, se puede llevar puesta también toda la valorización que se hizo desde el 83 de la recuperación de la democracia. Y lo que pasa es que toda acción conlleva una reacción en sentido contrario. Vos tenés un gobierno liderado por una figura netamente polarizante, intensa, un poco lo decimos al final del artículo, una ultraderecha acelerada, y tu aceleración también genera la aceleración al rival. Entonces el riesgo es que esta fractura social que estamos viendo se transforme en algo muy difícil de procesar por los mecanismos institucionales democráticos. Uno podría decir, hilando fino, bueno, el rival que quiere que lo destituya no está pidiendo un golpe de Estado, está pidiendo que salga del poder por los canales normales. El problema que eso es una cuestión discursiva, y después hay que ver cómo la crisis y la conflictividad social se termina de procesar en la calle, porque lo que vimos, lo que tenemos algunos años ya, en diciembre de 2001, fue que el gobierno se tuvo que salir a presumir agradatamente el poder, porque luego de perder la elección de medio término y del corralito ya era absolutamente insostenible su continuidad en términos institucionales, digamos. No hubo ningún tipo de experimento legislativo o de alianza o de frente político que el gobierno de la alianza pudiera ensayar para salvar la continuidad del gobierno. Entonces no quedó otra que el retiro intempestivo, y bueno, yo no digo que la historia se debe repetir, es muy prematuro, sería demasiado osado o audaz de mi parte, porque acá todavía estamos a un año de la elección de nuevo término, de medio término, pero lo que sí decimos ahí en el artículo es que vos tenés hoy un presidente que en 8 meses generó el mismo desgaste actitudinal y de sentimiento social que a Macri le llevó 3 años generar, y eso es coherente con la política de shock que ha aplicado Milei, porque justamente lo que cambiamos fue un ajuste mucho más gradual, mucho más suave. Lo mismo de lo que Milei se jacta o se ufana, que es de haber llevado a cabo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, que es lo que le está generando hoy este costo político. Yo no digo que esto es una ruptura definitiva, el gobierno puede acertar en alguna gestión, quizá algún elemento de la coyuntura le permita sortear esta crisis, pero quizá un riesgo demasiado grande pensar que acá la solución va a venir de la mano de que Trump gane la elección en Estados Unidos y
y ver los fondos que cada punto no está pudiendo conseguir, porque para eso primero Trump tiene que ganar y después Trump tiene que asumir, y esto ya te correría el umbral de ayuda financiera el primer semestre del 2025, y eso en términos políticos de Argentina es una eternidad, ¿no? Norman, gracias, que te vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes. Ahí estaba Norman Berra, analista de opinión pública y líder de proyectos de la consultora Delfos, Fractura Social en la Argentina.